El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria llevó a cabo una jornada virtual de siembra directa de maíz, contando con la participación de los profesionales abocados a la investigación para el desarrollo de la mecanización agrícola y la agricultura de precisión en nuestro país, y junto a un grupo de empresas líderes en la provisión de herramientas tecnológicas para la labor, tras el objetivo de seguir sumando conocimientos para propender a una producción más eficiente y sustentable. El maíz es el segundo cultivo en importancia en el orden nacional con relación a la superficie destinada a su producción, dado el beneficio que muestra en la rotación, mejorando la condición de los suelos, con un fuerte aporte al valor agregado. En la última década, la superficie de siembra se incrementó en un 108% y en la campaña 2019-2020 se llegó al récord histórico de 9,5 millones de hectáreas, de las cuales 1,5 millones de hectáreas se destina a lo que es silaje. En lo que es rendimiento, a nivel país, el promedio es de 82 quintales por hectárea, y bueno, esto nos lleva a una producción total de aproximadamente 51 millones de toneladas. De los 51 millones de toneladas que se producen de maíz en nuestro país, aproximadamente el 35-30% quedan para consumo interno y el resto se exporta. Ese volumen de exportación como grano tal cual representa un ingreso para el país de alrededor de 7.500 a 8.000 millones de dólares. Del 35% estimado que se destina al consumo interno, 5,6 millones de toneladas del grano se transforman en carne a través de la producción bovina, 3,9 en el sector avícola, unos 2,9 se emplean para la generación de leche y cerca de 1,5 millones de toneladas se utilizan en la cría de porcinos. Además, se destinan para la molienda húmeda y seca aproximadamente 1.300.000 toneladas y para la producción de etanol hasta el año pasado aproximadamente 1.700.000 toneladas y quedando un remanente de alrededor de 200.000 toneladas para la producción de semilla. Lo importante de todo esto es que ese 30-35% deja, además del rédito económico, una generación de agregado de valor en las distintas regiones de nuestro territorio que realmente es muy importante, no solamente en lo económico, sino por la mano de obra que demandan todas estas actividades. Y generalmente estas actividades se dan en el mismo lugar donde se produce el maíz. Es ahí donde se produce leche, se produce carne avícola, huevo, se produce carne bovina, se produce carne de cerdo, generando un movimiento interno realmente importante y significativo para nuestro país. En los últimos tiempos se ha registrado un incremento notable en la superficie destinada a la siembra de maíz en nuestro país, respaldado por la generación, transferencia y adopción de nuevas tecnologías en los diferentes sistemas de producción, a partir del avance de la siembra directa. El desarrollo de cultivares adaptados a cada región agroecológica junto a esquemas de manejo que eficientizan la evolución del cultivo, más las prácticas adecuadas al momento de cosecha, son los factores que contribuyen principalmente sobre el rendimiento. Sin embargo, un factor no menos importante y es un momento clave y crucial donde se define potencialmente el rendimiento del cultivo es el momento de la siembra. Una adecuada labor de siembra será aquella donde la diferencia entre la cantidad de plantas definidas y logradas es mínima, la distribución en el plano horizontal y vertical es lo más uniforme posible y el tiempo requerido para emerger es mínimo. Los atributos que se emplean para definir calidad de siembra son 4. En primer término, la uniformidad de distribución. En segundo lugar, la profundidad de implantación, sumado a la velocidad de emergencia y el porcentaje de semillas que finalmente se transforman en planta. Atributos que se pueden gestionar con el buen uso de la tecnología aplicada a la sembradora, comenzando por el mecanismo dosificador de semillas, con una perfecta elección de la placa a utilizar y regulación de los enrasadores, esto si se opta por un sistema mecánico. El mecanismo dosificador mecánico produce algo de daño, pero es más barato, es más sencillo de utilizar. El otro mecanismo, el otro diseño del mecanismo dosificador que se está usando cada vez más, es el neumático. Tiene la ventaja que no exige semilla
calibrada y produce nada de daño a la semilla. Este dispositivo se compone de una cámara donde se produce succión, se intenta producir vacío a través de una turbina. Esa cámara queda estanca por una placa de semilla que es lisa, que solamente tiene orificios por donde pasa el aire, que chupa la turbina. Ese aire, el caudal y presión generan una fuerza que es suficiente para que la semilla quede adherida, la semilla en este caso de maíz, quede adherida en ese orificio. La placa tiene una zona de carga donde se carga de semilla, una zona de transporte y de enrase donde se deja una semilla por orificio y una zona de descarga. El diseño del tubo de descarga de esa semilla es muy importante para que ésta no tenga choque con las paredes internas. Debe ser de boca ancha y presentar una forma curva a fin de acompañar la línea de caída que le imprimen la suma de velocidades de la máquina y del dosificador. Si el caño de bajada no está convenientemente diseñado, se produce una carambola, empiezan a chocar las semillas contra las paredes internas del tubo y entre ellas, y la calidad de la distribución en el plano horizontal baja muchísimo. Además, el caño de bajada, hoy se le colocan sensores que dan información de la densidad, la frecuencia, la cantidad de semillas que cae, información que después es centralizada en el monitor de la sembradora y se puede construir un mapa de siembra. Otro punto fundamental será la velocidad de avance de la sembradora, la cual no debe superar los 7 a 8 km por hora. Atentos a las características de los equipos disponibles hoy en nuestro país. Está comprobado que si se supera esa velocidad, el mecanismo dosificador de semillas se carga de manera incompleta, a lo que se suma el desgaste de ciertos componentes por las vibraciones que soporta la unidad. En síntesis, el primer atributo con el que definimos calidad de siembra, como dijimos, uniformidad de distribución en el plano horizontal, lo podemos manejar a través de la sembradora con el dispositivo dosificador, el tubo de bajada de semilla y la velocidad de avance de la sembradora. El segundo atributo con el que definimos calidad de labor en la siembra de maíz es la profundidad a la cual ubicamos la semilla. El primer paso para tal fin se da mucho tiempo antes, a la hora de la cosecha, con una óptima distribución de los residuos, tema que ya vimos en una jornada específica desarrollada por el INTA. Así, la capa de rastrojos tendrá la uniformidad adecuada, materia que en los campos del norte argentino no presenta dificultades para sembrar, a diferencia de la zona sur, donde el alto volumen obliga a incorporar el dispositivo barredor. Porque los residuos pueden impedir que el tren de siembra coloque la semilla en la profundidad deseada e inclusive a diferentes profundidades. El otro dispositivo que cuenta la sembradora para manejar la uniformidad en la profundidad que colocamos la semilla es el control de carga. Es decir, el mecanismo que la sembradora o el chasis de la sembradora tiene para transferirle carga en sentido vertical al cuerpo sembrador, al tren de siembra, el que trabaja el suelo. Tradicionalmente se hizo con resortes. El resorte no produce una carga constante. ¿Por qué? Porque el resorte, conforme se estira, almacena más energía elástica de recuperación, eso es la ley de Hooke. Por lo tanto, conforme los resortes se van estirando y se van acortando, van transmitiendo una carga diferente, una fuerza diferente, y la uniformidad en la profundidad de la siembra es variable. Hoy se cuenta con desarrollos que permiten superar esos inconvenientes, los que posibilitan regular de manera automática la carga que recibe esa cuchilla para actuar en el suelo según su condición, como es el módulo independiente creado por Tainar, dotado de un pulmón neumático que garantiza un copiado de hasta 24 centímetros, pudiendo aumentar hasta un 25% la fuerza de forma instantánea a través de una pantalla instalada en la cabina del tractor. Cada cuerpo sembrador, en lugar de resorte, tiene un pulmón inflado con aire a presión. ¿Quién infla el aire a presión de esos pulmones? Un compresor. ¿Quién maneja ese compresor? Una central que procesa información que recibe de sensores ubicados en las ruedas plantadoras. Es decir,
La profundidad de siembra la podemos manejar básicamente haciendo una buena distribución de los residuos, durante la cosecha del cultivo anterior, utilizando barres rastrojos cuando sea necesario y manejando dispositivos de control de carga regulable, en lo posible variable. En cuanto a los componentes del tren de siembra, se debe poner una especial atención en piezas como los discos abresurcos, los elementos contactadores de semilla, más el dispositivo que habrá de cerrar el surco para formar el camellón, a fin de lograr esa velocidad de germinación y la uniformidad de emergencia. El siguiente desafío es mantener la equidistancia entre semillas, basado en la correcta regulación de todos esos componentes, partiendo por la cuchilla turbo, como se denomina comúnmente, a la de ondulaciones tangenciales simétricas. Esta cuchilla debe ser de pocas ondulaciones, de 19 a 23 ondulaciones. De esta manera permite generar una microlabranza de entre 15 y 17 milímetros, lo que va a permitir que después los discos abresurcos trabajen sobre una zona labrada y puedan abrir bien el surco y manteniéndolo estable en profundidad de siembra. Por otro lado, con una cuchilla de pocas ondulaciones, al tener pocas fuerzas desencontradas, va a permitir un mejor corte del rastrojo que si fuese de muchas ondulaciones. Cuando tengo muchas ondulaciones pasa todo lo contrario, muchas fuerzas desencontradas, cuesta cortar rastrojos con cañas de gran diámetro como la de maíz, la de sorgo, de la girasol, y genera una labranza muy pequeña que hace que después los discos abresurco tengan que hacer mucha fuerza para abrir el surco. También las hay de ondulaciones asimétricas que posibilitan mayor velocidad de avance o de periferia lisa, pero no son tan eficientes. Otro detalle a tener en cuenta es el diámetro de esta cuchilla. A más tamaño, más vida útil y capacidad de corte. Por lo tanto, su límite de diámetro que puedo llegar a obtener es 13 pulgadas. Por debajo de 13 pulgadas ya no corta bien y ya genera mucho patinamiento negativo. En cuanto a la profundidad de trabajo de la cuchilla, tenemos dos profundidades. Una es física, que es en función del diámetro de la cuchilla. Con un cuarto de su diámetro, ella logra una angulación sobre el suelo de 45 grados, muy cercano a los 45 grados, lo cual es el mejor efecto tijera para cortar rastrojo. Pero hay otra profundidad que se llama biológica, que depende de la profundidad de siembra. O sea, si yo estoy trabajando con una semilla de maíz sembrando a 5 centímetros de profundidad, la cuchilla debe trabajar aproximadamente 1 centímetro por debajo, o sea, a 6 centímetros de profundidad. No hasta las masas como se suele utilizar. ¿Por qué? Porque se corta la capilaridad del movimiento del agua ascendente por debajo de la semilla. Entonces esa agua que está ascendiendo no va a chocar nunca a la semilla y va a demorar la germinación y por lo tanto va a haber una desuniformidad en la emergencia de las plántulas. Para que los discos abresurcos trabajen de manera óptima, la cuchilla turbo debe generar una apertura mínima de 15 milímetros. La próxima pieza que puede integrar el cuerpo de siembra es el barre rastrojos, que se emplea para lograr la temperatura necesaria para desencadenar la germinación. Su acción no debe condicionar el trabajo de las ruedas limitadoras, en especial cuando encontramos cola de cosecha, haciendo así efectivo el barrido de residuos. Y pasamos a los discos abresurcos, siendo el sistema más utilizado en Argentina el de bidiscos encontrados. Es la situación en que mejor calidad de surco realiza, pero vamos a encontrar también en otras situaciones en donde necesitamos más carga sobre el cuerpo de siembra o más centímetros cuadrados porque las alas no tienen suficiente carga como son sembradoras del tipo de drill, o situaciones en suelos más arcillosos o más húmedos en donde vamos a trabajar con monodiscos o con bidiscos desencontrados. En el caso del bidisco encontrado tengo que tener mucho cuidado con el punto de encuentro. Los dos discos tienen que encontrarse y no debe haber luz entre ellos. Normalmente cuando los discos empiezan a gastarse o se rompen los rodamientos, se forma una luz. Si esta luz en el punto de encuentro es mayor a 2 milímetros, en vez de formarse una V corta perfecta, se va a formar una doble V en el surco. Al formarse una doble V, la semilla pierde de tener una captación de humedad del 75%, pasa a tener una captación de humedad del 15%, haciendo que nuevamente la capacidad de embeberse con agua de las semillas baja muchísimo,
germinan en diferentes tiempos y van a emerger en forma desuniforme temporalmente. Le sigue la rueda limitadora de profundidad, cuyos labios internos deben estar en íntimo contacto con los discos para una perfecta limpieza de los mismos. Y prestar suma atención a la carga que se aplica sobre el cuerpo de siembra, ya que el exceso produce un aplastamiento que limita el desarrollo radicular. Pero tampoco tienen que ir libres, sueltas, sin suficiente carga. Tenemos que tener en cuenta que cuando vemos a un cuerpo de siembra trabajar, él tiene que ir bien afirmado al suelo. ¿Por qué? Porque si el cuerpo de siembra va nervioso, va a los altos o va picando, vamos a tener muchos problemas en la distribución de las semillas. ¿Por qué? Porque esas semillas va a rebotar mucho más en el tubo de bajada, vamos a tener mucho más problemas con las diferentes densidades de la semilla, se va a empezar a descolgar la semilla de los orificios si es un dosificador distribuidor neumático, teniendo problemas con la singulación, no se van a cargar bien los alvéolos de una placa si el dosificador y distribuidor es mecánico. Entonces, tener mucho cuidado de no compactar el suelo, pero tampoco que vaya libremente, que vaya bien afirmado al fondo del suelo, sin dejar huellas. Finalmente, la emergencia temporal uniforme dependerá de la rueda o colita de castor, que afirma la semilla al fondo del surco y la acerca a la zona húmeda del suelo, en casos en que ésta sea menor al 40%. Por otro lado, si seguimos al último componente del tren de siembra, nos vamos a encontrar con las ruedas tapadoras, conformadoras, cerradoras de surco, depende de la función que estemos necesitando. En este caso, para maíz, lo que nosotros vamos a buscar es que tenga una angulación suficiente que haga un camellón arriba del maíz, que lo voy a tener que tener en cuenta cuando calcule la profundidad de siembra. Entonces, primero voy a tener que saber la fuerza de emergencia, la capacidad de fuerza de emergencia que tiene esa semilla. Es un dato que tenemos que empezar a pedírselo a los semilleros. No solo la energía germinativa y el poder germinativo, sino también la fuerza de emergencia para poder saber yo hasta cuánto de profundidad puedo colocar la semilla. Desde hace más de 25 años, el INTA investiga, ensaya y capacita para el manejo de una agricultura precisa, a partir de la variabilidad observada con el primer mapa de rendimiento generado en suelos argentinos. Allí se sumó una ventaja al sistema con la prescripción aplicada tanto para semillas como fertilizantes. Actualmente se trabaja con dispositivos electrónicos que facilitan una correcta dosificación de estos elementos a través del corte por sección para una labor diferenciada dentro de un mismo lote dada por ambientes. Y esto nos trae un beneficio tanto en lo ambiental, ya que aplicamos o incorporamos lo que es los insumos donde realmente nos hace falta dentro del lote, en lo económico, porque nos permite tener una mayor rentabilidad en las zonas donde el ambiente responde mejor y reducir los insumos donde los ambientes no responden tanto, entonces dejo de perder la parte económica, dejo de perder plata. En lo productivo, porque potencio muchas características propias de los cultivos, y en lo ambiental porque este manejo regulado de insumos dentro del lote me permite evitar contaminaciones tanto de suelo, napas. Esto permite potenciar las zonas de mayor productividad en cada lote, a partir de la disponibilidad de imágenes satelitales o el uso de drones con cámaras espectrales. Se ha podido integrar un cúmulo de información cuya gestión facilita la toma de decisiones, lo que se hace de manera automática gracias a las plataformas creadas para tal fin. Hoy por hoy podemos hablar de que esa zonificación nos da la extensión correcta para cargar el monitor y hoy estamos sembrando, podemos trasladar al campo y empezar a sembrar. De alguna manera, haciendo una analogía, podemos decir de que nosotros tenemos la información en un sistema donde está integrado, que es una plataforma, y directamente la sacamos en un pendrive, la llevamos hasta el lote y empezamos a sembrar. Esto se traslada a la aplicación de defensivos agrícolas, pudiendo operar sobre sitio específico donde se encuentra la maleza. Por ello, muchas de las sembradoras que actualmente se comercializan en el mercado local vienen totalmente sensorizadas de serie, para que nada quede librado al azar en la labor de producir eficiente y sustentablemente.
Una de las tecnologías que mayor impacto ha causado en los últimos años es la guía satelital, conocida como piloto automático, que ha cambiado ciertos paradigmas en la actividad de siembra, permitiendo, por ejemplo, extender la jornada. Sin lugar a dudas, la incorporación de tecnología satelital, la tecnología de pilotos automáticos, ha cobrado mucho valor cuando la actividad de siembra se realiza en actividades en superficies muy grandes, en lotes en donde el tamaño y la cantidad de hectáreas son muchas y se pierde el horizonte o se pierde la irregularidad del terreno, y el operario necesita una mayor exigencia en cuanto a observar la línea de siembra. Es así que se incorporan los pilotos automáticos, se reemplazan los marcadores y empieza una nueva tecnología de incorporación de precisión en la actividad de siembra. La incorporación de motores eléctricos sumó las ventajas del corte por sección, que facilita la labor frente a las disparidades del terreno. Sin lugar a dudas, todo esto nos posiciona frente a un nuevo escenario, situación que reclama a su vez de una mirada diferente, un nuevo compromiso y una capacitación adecuada. La telemetría y el manejo de la información se hacen indispensables para llevar adelante la gestión precisa que demanda hoy la agricultura 4.0, basados siempre en un diagnóstico certero de la realidad productiva de nuestro campo. Esa información que es levantada a través de los sensores puede ser procesada y nos ayudaría a unos diagnósticos cada vez más acertados, a una toma de decisiones en tiempo y en forma, y por supuesto estar atentos a los alertas que hoy en día nos pueden brindar a través, y podemos verlos a través de las distintas pantallas, ya sea en el tractor o a través de un smartphone. Entonces, toda esa información que hoy en día se recolecta a través de los sensores, las plataformas son las encargadas de poder trabajar junto a esa información para justamente hacer diagnóstico, toma de decisiones, y hoy en día lo más común es poder enviar esa información a través de la conectividad, digamos, poder enviar esa información hacia las plataformas y poder realizar una aplicación cada vez más precisa, teniendo en cuenta el cuidado de los ambientes, haciendo un uso eficiente de los insumos y por supuesto todo lo que respecta al manejo de ambientes cada vez más precisos. El desafío queda entonces en manos de la industria y los técnicos, productores o contratistas para la perfecta calibración de los equipos, el ajuste de variables y la buena gestión de toda la data. Esperamos con esto haber contribuido junto al INTA al perfeccionamiento del cultivo de maíz en Argentina. Nada más por hoy. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Costumbres Rurales. Será hasta la próxima semana.